Cuba Información. Cuba Información estuvo en Valencia hace unos días en un importante coloquio, Cultura contra el fascismo, una visión desde Cuba y la solidaridad, un coloquio organizado por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, y por la Fundación Nicolás Guillén de La Habana. Su primera parte había sido celebrada en Cuba, en La Habana, este mismo verano, y se completaba de alguna manera el ciclo. En este coloquio se conmemoraban los 80 años de un congreso de escritores histórico, era el segundo congreso de escritores en defensa de la cultura, que se celebró en plena Guerra Civil Española, que fue un congreso en apoyo a la República y en contra precisamente del franquismo, del fascismo, de los golpistas en aquel momento. Un congreso en el que Cuba tuvo un papel destacado. Ahí estuvieron escritores como Nicolás Guillén, como Alejo Carpentier. Se recordó también en estas jornadas de Valencia la enorme participación de Pablo de la Torriente Bravo, ese escritor y periodista cubano que falleció, que murió en combate como miembro de las brigadas internacionales. Y bueno, ahí, aparte de disfrutar de la compañía de la gente de la solidaridad con Cuba, de la delegación cubana presidida, aparte por el embajador Gustavo Machín, por Miguel Barnet, el actual presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pues bueno, hicimos numerosos materiales, hicimos más de 12 entrevistas. Así que vamos a conversar sobre este importante evento que, por cierto, convocó a más de 200 personas en la ciudad de Valencia. Sí, es desde luego un evento que sigue, es decir, que moviliza a muchísimas personas, ¿no? Por lo tanto, muestra la actualidad de una conmemoración de este tipo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Cuba en ese momento mostró su solidaridad con la República Española y bueno, ahora también es una manera de conmemorar esa hermandad, ¿no? Y bueno, yo creo que además también es muy importante resaltar el papel de Cuba en la lucha contra el fascismo, ¿no? En todas sus facetas, ¿no? El pueblo cubano, la intelectualidad cubana que apoyó en aquel momento la República Española, incluso esa intelectualidad, todavía no estaba la Revolución Cubana, pero fue la intelectualidad que luego se incorporó de manera clara y sin ningún tipo de ambigüedades a la Revolución Cubana. Es el caso de Nicolás Guillén, que fue el primer presidente de la UNEAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, por supuesto el grandísimo Alejo Carpentier, es decir, esas personas que luego hicieron la revolución son las que ya estaban allí apoyando a la República Española. Por eso, en un evento de cultura contra el fascismo, por cierto, que es ese fantasma que nunca se ha ido, y tampoco de Europa, y está reviviendo, y eso lo estamos viendo en España en estos días, por cierto. Bueno, pues en esa lucha, como decía Ivana, Cuba es un verdadero símbolo. Buenas noches. Buenas noches, sí. Cuba es un símbolo, ha sido y lo será en esta lucha, que es la lucha por la dignidad, la lucha por la justicia, y es una batalla que hay que librar permanentemente. Tú dices que efectivamente sigue rebrotando los fascismos, esa ideología que no ha desaparecido, debiera estar realmente bien sepultada. El peso de la historia, el peso de los pueblos y la ansia de libertad y de dignidad de los pueblos tiene que sepultar esa ideología tan criminal, tan nefasta, y en ello la cultura juega un papel fundamental. La cultura en todos los ámbitos debe ser uno de los estiletes que tengan los pueblos para esta lucha permanente necesaria contra el fascismo. Es simbólico. Tú señalas dos figuras cimeras de la cultura cubana, de la intelectualidad cubana, Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, inmensos, ambos que se incorporaron al proceso revolucionario cubano, intelectuales revolucionarios que defendieron no solo la República Española, con su intelecto, con su pluma, sino también con su acción,
y hay que tener en cuenta la época, el contexto. El pueblo cubano, de lo mejor del pueblo cubano, salieron alrededor de 1.400 brigadistas, integrando las brigadas internacionales para luchar contra el fascismo y contra ese altero golpe de Estado dado en esos años. Perdieron la vida alrededor de 100 cubanos, o sea que 100 internacionalistas cubanos de entonces derramaron su sangre generosa en favor de la República Española y contra el fascismo en esos años, en esa guerra, en esa lucha. Y desde luego, toda esta semilla abonada fue la que enriqueció, la que nutrió y enriqueció las misiones internacionalistas cubanas que se desarrollaron después del triunfo de la revolución, al calor del mismo proceso revolucionario y por la liberación de pueblos todavía colonizados y movimientos revolucionarios que luchaban contra la opresión, contra el imperialismo y contra el colonialismo. Todo esto es una riqueza y un valor que tiene no solo la Revolución Cubana, sino también los pueblos que luchan todavía por su independencia, por su soberanía y por la descolonización. Hemos hablado en la mesa anterior del caso de Puerto Rico, no aparece en la prensa, hay que decirlo, es una manipulación, se oculta en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, estos oligopolios mediáticos, el caso de Puerto Rico. Se silencia incluso la extraordinaria liberación, noticia, que debe ser noticia en todos los medios, en todos los diarios de Oscar López Rivera, ha sido prácticamente minimizada. Pues bueno, la cultura juega un papel importante en esta lucha y es importante a su vez, valga la redundancia, que se celebre estos eventos como el que se desarrolló en Valencia para seguir trabajando, seguir creando y apoyando las causas justas que vayan demoliendo, pero de forma sistemática, esta ideología que tanto daño ha hecho a los pueblos, que tanto daño ha hecho a la humanidad y que debe ser desterrada para siempre. Se celebraron diversas mesas, diversos paneles sobre temas muy diversos relacionados con el tema central de cultura contra el fascismo, pero que aterrizan en la realidad de hoy. El papel de los medios de comunicación, el feminismo, la memoria histórica. Es decir, hubo realmente temáticas que enlazan el pasado con el presente y que nos proyectan a las personas que piensan en la transformación social y en un mundo diferente, nos proyectan hacia el futuro. Sobre el asunto de los medios de comunicación, hubo un panel en el que participó Cuba Información, pero en el que estuvieron, por ejemplo, Pascual Serrano, que no hace falta presentarlo, un verdadero analista imprescindible cuando se habla del poder de los medios de comunicación, o Javier Couso, el europarlamentario, yo creo que verdadero símbolo de dignidad y de valentía en estos momentos tan convulsos en la geopolítica internacional. Y ahí hubo una especie de compromiso por ambos, pero sobre todo por la parte de política, es decir, por la parte de Javier Couso, de plantear y poner encima de la mesa el tema de los medios dentro de la agenda de la izquierda. Una ley de medios de comunicación o leyes de medios de comunicación que democraticen esto que es una verdadera dictadura mediática, que hace posible, por ejemplo, que este evento con más de 200 personas y con una gran delegación cubana sencillamente no apareciera en ningún medio de comunicación corporativo al uso, ni siquiera local. Esto lo que es una de las cosas que demuestra es el hecho de la necesidad de seguir luchando y de seguir unidos en esa lucha, ¿no? Así como comentábamos antes, las brigadas internacionales y el evento que aquí se conmemora fue un acto revolucionario aún cuando la revolución cubana no se había llevado a cabo, es decir, fue el germen o la semilla que existía ya en ciertas personas que vivían en Cuba en aquel momento. Hoy en día lo que tenemos que hacer no es devolver el favor, pero sí continuar esa hermandad en el sentido de
de tener presente que se sigue atacando y se sigue vapuleando ciertos contextos, ¿no? Y el caso de Cuba y toda la realidad que la envuelve sigue siendo un agujero negro dentro de la gran información, ¿no? O al menos en los grandes medios de comunicación, y eso es una de las luchas que hay que seguir día a día, ¿no? Estos encuentros demuestran, por una parte, que existe una gran cantidad de personas que están comprometidas con Cuba y con la lucha contra el fascismo, pero también nos sirven para mostrar cómo se sigue invisibilizando por parte de esos grandes medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, las dos posiciones siguen estando muy presentes, ¿no? Aunque unos tengan la posibilidad de pagar una cuota mediática y otros tengamos que reunirnos en otro tipo de contextos, ¿no? Y eso es lo que demuestra la necesidad de figuras como las que se reunieron allá hace 80 años, como las que formaron parte de las brigadas internacionales o como los que estuvisteis en Valencia estos días, ¿no? Quiero decir, hay una continuidad histórica tanto de la lucha y hay una continuidad histórica del compromiso.